Te pregunto sobre tu valoración de estos elementos que están a la mesa del tipo de plan de urgencia que hoy parece estar ocurriendo en Michoacán y qué tendría que suceder para que fuera razonablemente exitoso en un plazo razonablemente breve. Volvemos contigo. Javier Sciurliuza, estamos hablando del plan de urgencia, le llamaste. Desde luego, lo que hoy está pasando en Michoacán tiene ese ingrediente a flor de piel. ¿Qué debe contener un plan de urgencia que pueda razonablemente bien resolver precisamente una situación que puede salirse todavía más de los controles mínimos del Estado? Carmen, nosotros en el informe en mayo dijimos que habían básicamente tres aspectos a considerar, no solamente hablando de Michoacán, sino hablando de muchas zonas en México en donde la violencia se desborda. ¿No? Una primera es la contención de la violencia, es decir, no puede haber una escalada, y eso significa que las fuerzas de seguridad, sean militares o policía federal, que intervengan, deben ser extremadamente prudentes en el uso de sus armas para evitar enfrentamientos entre, por ejemplo, autodefensas que no quieren desarmarse y las autoridades que quieren desarmarlas. Pero también una relación proactiva y cordial con la comunidad, no ser un ejército de ocupación, como ocurrió a partir del 2006 en otras zonas en México. Entonces, en primer lugar, contener la violencia y no empeorar la enfermedad. En segundo lugar, fortalecer las instituciones, y eso es parte de la urgencia. El ejército no va a poder mantener esta situación en el largo plazo, la policía tampoco. Se requiere que las autoridades legal y constitucionalmente constituidas puedan asumir eficazmente sus funciones. Quizás en este momento el gobierno local, el gobierno estatal no puede hacerlo. Es necesaria y legítima la intervención del gobierno federal, es su obligación. Pero esa intervención debe conducir no a la perpetuación de una intervención central, porque eso no responde a la historia, a la cultura, a la institucionalidad mexicana, sino al fortalecimiento de la institucionalidad local, que es en último caso la que va a responder frente a la población. Dentro de esas instituciones tenemos que pensar en la justicia. ¿Cómo están funcionando los tribunales y los jueces en Michoacán? ¿Cuál es la tasa de impunidad frente a los crímenes que se cometen? Y el tercer tema es desarrollo e inversión social. Esto no puede venir solamente con leyes y con armas. Esto debe venir con prestaciones sociales. No es una coincidencia que en los dos estados en donde hay más autodefensas, Michoacán y Guerrero, estén en la parte más baja de desarrollo humano. En el puesto 25, Michoacán, en el puesto 28 del PIB mexicano. Eso no es una coincidencia. Hay mucha mano de obra joven, pobre, disponible para los carteles y para otros grupos violentos. Si no se atiende con programas sociales y con inversión en empleo productivo, lo más importante es generar empleo productivo para los jóvenes, entonces las soluciones van a ser muy temporales. En definitiva, entonces, Carmen, se trata de contener la violencia en primer lugar, fortalecer las instituciones en segundo lugar y generar empleo y oportunidades para los jóvenes en tercer lugar. ¿Contemplarías, Javier, contemplaría el estudio también algún tipo de mecánica judicial para incentivar la colaboración de quienes hoy pudieran ser, por hablar de Michoacán, caballeros templarios o miembros del crimen organizado en Michoacán? ¿Alguna legislación que permita con mucha claridad la colaboración de delincuentes para la captura de las cabezas mayores, cosas por el estilo? Yo creo que eso es muy importante y hay que mirar Colombia en las cosas buenas, pero también en las no tan buenas. Colombia usó una legislación que favorecía la colaboración con la justicia a cambio del anonimato, a cambio de programas de protección a víctimas y testigos que fueran eficaces, ¿no? Y a cambio también de la reducción de penas a aquellos que, habiendo participado en actividades delictivas, contribuyen a descabezar organizaciones criminales o tienen información conducente a que se desactiven esas organizaciones. Y eso funcionó en Colombia. Pero yo hago sí también una salvedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las legislaciones especiales porque a veces también se crean cacerías de brujas, se usan esas legislaciones para persecuciones políticas, se acusan a personas inocentes. Entonces yo diría sí, un sistema de premios y recompensas para la delación,
pero con un control judicial y democrático muy claro para evitar abusos de ese sistema de excepción. ¿Qué tipo de controles democráticos cabrían en un escenario así, Javier? Pues mira, en Perú y en Colombia, a propósito tanto de la lucha contra el narcotráfico y también de la criminalidad organizada y el terrorismo, lo que se ha hecho es un sistema de control dual. Uno interno a través de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la posibilidad de supervisar los acuerdos que celebran los que se someten a este régimen con los fiscales llamados procuradores en México o los jueces de instrucción criminal. Es un sistema de control interno. Y un sistema de control político a través de una comisión especial del Congreso de la República, en ambos casos, que hace una revisión periódica para observar que los criterios por los cuales se otorgan esos beneficios son justos y legítimos. Porque hay que tener mucho cuidado también. Allí, cuando creas un sistema especial, los primeros que lo usan son los grandes narcotraficantes, que tienen los grandes abogados y que pueden beneficiarse indebidamente de esos beneficios. Entonces tiene que haber un sistema muy fuerte. México está pasando desde el 2006 por un proceso muy duro. No estamos hablando de criminalidad común, son organizaciones criminales que cuentan con recursos, incluyendo abogados especializados en sacarle la trampa a la ley. Entonces hay que ser muy precavidos con los sistemas excepcionales que se implementan. Sin duda, Javier. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación de México a Bogotá, Colombia, donde te encuentras. Volvemos. Regresamos, Javier, en esta conversación. Me gustaría cerrar la charla por razones de tiempo con dos temas. Uno, que está relacionado con lo que debería hacerse frente a los cárteles o los grupos delincuenciales, no solo en Michoacán, sino en el país, pero hablando del caso Michoacán, cuando se presume que además de la presencia de los delincuentes y la ineficacia del gobierno o del Estado, por llamarlo así, hay claros fenómenos de colusión, o la sociedad tiene derecho a pensar que hay una colusión entre crimen y política. ¿Qué hacer? Ya sea desde el plan de urgencia del que se habla para Michoacán o en general desde la lógica estructural que el Estado mexicano tiene que estar pensando para sí. La limpieza y la transparencia del sistema político es una condición básica de cualquier progreso en la lucha contra la criminalidad organizada. Y el mejor ejemplo, con algunos defectos, se dio en Colombia. A partir del 2005, a propósito de la desmovilización de más de 30.000 miembros de organizaciones paramilitares, en donde estas personas voluntariamente, con la finalidad de conseguir unos beneficios judiciales, revelaron los vínculos que existían entre estos grupos paramilitares y organizaciones políticas. Y resultó que un 30% del Congreso de la República Colombiana estaba involucrado con organizaciones paramilitares. Un tercio de los gobernadores de los departamentos colombianos, cientos de alcaldes cuyos nombres fueron mencionados como partícipes de estas organizaciones criminales. Y esto fue un terremoto en Colombia. Fue muy duro ver a mucha gente con una trayectoria política larga entrar a la cárcel, pero fue fundamental para que Colombia pudiera empezar a salir, todavía no termina, empezar a salir de una espiral de violencia que venía desde la época de Pablo Escobar, ¿no? Y entonces la limpieza del sistema político es fundamental. Y tú lo dices, las organizaciones criminales no funcionan en el vacío, necesitan apoyos económicos, apoyos políticos, apoyos legales, y dentro de los apoyos políticos entonces va a ser fundamental, por ejemplo en el caso de Michoacán, que se investiguen, pero que se investiguen en serio, con una autoridad que tenga la capacidad de hacerlo. Y para eso, volviendo al tema anterior, la colaboración de los propios delincuentes a través de un sistema de beneficios va a ser fundamental. De otro lado, es muy difícil conseguir pruebas y evidencias sólidas para acusar, mucho menos juzgar o condenar a estos políticos corruptos. Javier, hay quien piensa que el gobierno o puede caer o ha caído en la tentación de patrocinar a grupos de autodefensa
para hacer el trabajo sucio, digámoslo de esa manera, y lo que la ley no le permitiría cabalmente hacer frente a grupos delincuenciales. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir o haya ocurrido, o sea un riesgo o un escenario en todo esto? Yo no te puedo afirmar si ha ocurrido, pero sí te puedo afirmar con conocimiento de causa por la experiencia de otros países que puede ocurrir, y más que un riesgo es una inmensa tentación para el gobierno. Que haya gente que sin asumir los costos políticos y sin restricciones legales pueda hacer el trabajo que para el Estado es muy difícil de hacer. Y ese fue el origen del paramilitarismo en Colombia, cuando las autoridades cierran los ojos o en el peor de los casos se coluden y auspician estos mecanismos privados. Y ahí hay un límite fundamental, Carmen. Tú decías al principio, bueno, es muy difícil desarmarlos, ellos también tienen razón, piden que se persiga estos carteles, sí, pero el Estado de Derecho implica el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Cuando ese monopolio se pierde, incluso en nombre de la mejor de las justificaciones o la más noble de las causas, el Estado pierde su esencia. Y cuando el Estado pierde su esencia, significa que cualquier grupo de personas en cualquier parte de nuestro territorio puede agarrar a un delincuente y matarlo, quemarlo vivo, sin ningún problema. Lo que pasa en Michoacán hoy día es fundamental no solamente para Michoacán, sino para esos 9 estados o más de la Unión Mexicana que ya tienen grupos de autodefensa y que están mirando a ver qué pasa con estos grupos. Si es que se les permite mantener las armas y ser casi autónomos, o se constituyen en colaboradores legítimos de una autoridad estatal que es la única que puede usar la fuerza. Sin duda, Javier, déjame cerrar esta conversación trayendo a cuento lo que en las últimas horas con mayor intensidad ha surgido, que son las imágenes, los videos, lo que han empezado a mostrar las autodefensas cuando en las localidades, cuando en los municipios de Michoacán salen los líderes o los operadores de los templarios, abandonan sus viviendas y entonces han empezado a entrar las autodefensas, han fotografiado, han tomado video y empieza a conocerse por dentro precisamente el tipo de vida que puede llevar un delincuente templario en Michoacán. Y el contraste, desde luego, es brutal de las casas modestas frente a la gran vivienda con alberca y lujos que puedan tener los templarios. Eso genera, supongo yo, te pregunto, un efecto social, no solo en Michoacán, sino en el resto del país, en donde causa indignación la ostentación y la riqueza generada a partir de la actividad criminal. El conocer, el ver los rostros de la familia de los templarios, la hija que canta, la alberca donde se fotografían, en fin, ¿cómo va a jugar eso en todo este panorama, Javier? Sí, no, y la espada de diamantes y la escopeta de oro. Exacto. Todo eso va a empezar a surgir cuando efectivamente empiece a actuarse con decisión. Y ahí el Estado mexicano tiene un rol por cumplir. Yo estoy seguro que no es solo las autodefensas las que incautan este tipo de cosas. El gobierno mexicano también lo ha hecho, solo que por un tema de reserva legal no los muestra. Yo creo que no es mala idea mostrarlo, porque hay un tema pedagógico, Carmen, de por medio. En todos nuestros países en donde la criminalidad organizada ha surgido, esto tiene que ver muchísimo con una crisis de valores personales y familiares que hace que muchos jóvenes observen con simpatía. Yo quiero esa espada, quiero esa moto, yo quiero ser como ellos porque es la única forma en que puedo ser importante. Entonces yo creo que es importante la función pedagógica de la acción policial. Ahora, de nuevo, esto que hacen las autodefensas me parece interesante, me parece importante, pero hay un límite. Los paramilitares en Colombia lograron recuperar la espada de Simón Bolívar que habían robado las FARC y la mostraron y el pueblo estuvo de acuerdo y la apoyó. 5 años después, Colombia vivió la pesadilla de paramilitares que se dedicaron a masacrar no solamente a guerrilleros, sino también a toda persona que se oponía a sus objetivos, que también tuvieron que ver con el narcotráfico. Así que hay que tener cuidado con estas impresiones fuertes, estas impresiones simbólicas,
aun cuando este valor pedagógico sea importante. Pues Javier, te agradezco muchísimo que volvamos a conversar sobre este tema tan importante para nuestros países, desde luego para México, en estos momentos especialmente importantes en Michoacán y en el resto de la República Mexicana, tal como lo has dicho. Gracias por permitirnos hablar contigo de México a Colombia. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias, Carmen. Un placer hablar contigo nuevamente. Igualmente, hasta la próxima y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pues ahí está, todo un conjunto de cosas obligadas para pensarse y reflexionar sobre México. Gracias por permitirnos acompañarle y hasta mañana. El comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, dice que la ofensiva federal en ese estado busca no solo devolver la seguridad a los pobladores, sino neutralizar las capacidades de financiamiento y de reclutamiento del cártel de los autollamados Caballeros Templarios. Una medida radical ante la fragilidad de las instituciones en la entidad, según reconoció el propio gobierno. Algo que las autoridades de Michoacán ya habían venido denunciando sin mayor eco, como dijo uno de sus voceros en una entrevista exclusiva con CNN. ¿Cómo es posible que las policías municipales sean los que nos secuestren, los que nos asesinen, los que nos levanten, los que nos entreguen con los criminales? ¿Cómo es posible eso? El surgimiento y despliegue de las autodefensas en ese estado ha sido motivo de honda polémica en el país. Algunos legisladores coinciden que la ley no permite ciudadanos armados. La ley en nuestro país, por definición, no se debe negociar y debe entenderse de una vez por todas que las autodefensas actúan fuera de la ley y por lo tanto quien debe asumir cabalmente su responsabilidad de garantizar la seguridad pública en México son los gobiernos federal, estatal y municipal. Las autodefensas han señalado que se desarmarán, pero solo cuando el gobierno les ofrezca garantías para su seguridad y se haya capturado a 7 de los principales líderes del cártel de los Templarios. Pero Michoacán no es el único foco de atención. El gobierno dice estar atento ante la posibilidad de que los estados vecinos pudieran verse afectados. Pudiéramos tener rebote de alguna manera con las acciones que cotidianamente venían haciendo en el estado de Michoacán y que ahora pudieran pensar hacerlo en otros estados. Y no lo vamos a permitir y por eso estamos tomando las acciones respectivas. Actualmente el control de la seguridad en Michoacán está a cargo de 5,000 policías federales, así como 4,500 militares. Que se den de alta en el ejército, que se den de alta en las policías o en otro tipo de organizaciones. ¿Es posible? ¿Hay los planes? ¿O también van a ser hechos sobre la marcha y pragmáticamente? Creo que sí van a ser hechos sobre la práctica. De hecho, hay una serie de entrevistas que se hacen a los autodefensas que se están yendo a ser entrenados a un lugar, creo que del Estado de México, y entrevistan a sus familiares. Van a estar como un mes por allí, dicen, porque los va a entrenar el Estado mexicano en el Estado de México, por cierto, que es colindante con Michoacán, y van a estar un mes. Después van a empezar a procesar la parte jurídica, la parte legal. Pues la verdad es que estamos en un pleno proceso de lo que podemos llamar legitimación de las autodefensas, ¿no? Porque esta legitimación se va dando primero en los hechos. En algún momento Sergio planteaba hace algunos programas si la realidad influye en la ley o la ley en la transformación de la realidad. Lo que ocurre es de ida y vuelta. A veces es la ley la que influye para transformar la realidad o hacer algunos cambios, y a veces es la realidad la que le dice a la ley, eres insuficiente, tenemos que hacer esto y esto otro. Así es como va creciendo el Estado. De hecho, el Estado tiene como primigenia obligación el responder a la seguridad pública de todos los ciudadanos. Sí. Cuando esta obligación fundamental falla, la sociedad tiene que actuar. Y de hecho así ha venido en toda la historia. Se me ve mi deformación un poco de profesor de teoría del Estado. Pero el Estado ha venido creciendo en facultades, en responsabilidades, porque la sociedad lo va demandando. La sociedad es la que organiza al Estado. El Estado no es más que la organización política de la sociedad. De tal manera que es ante la falla, ante las carencias, ante el hueco que dejan
la inactividad o la ineficiencia del Estado, la sociedad vuelve a actuar y de poco a poco se va legitimando, sobre todo cuando está defendiendo intereses que son claramente legítimos, la vida, el patrimonio, la salud de la población. Pues entonces están en un pleno proceso de legitimación. Esto desde un punto de vista un tanto de filosofía política y jurídica. Pero muy relevante. Lo que planteaste, Crespo, es una de las preguntas fundamentales. ¿Qué va a pasar el día después? Vamos a suponer, aun cuando no hay evidencia, quienes aseguran que están siendo financiados por el crimen organizado no dan tanta evidencia como los que dicen que es autofinanciamiento, pero vamos a suponer que sí hay algo de esto. La pregunta que yo me hago es si hay cárteles buenos y malos. Es decir, vamos a comparar por un momento Michoacán y Sinaloa. ¿Por qué el cártel de Sinaloa sigue prosperando y creciendo y el de Michoacán se hace disfuncional? Creo que la explicación está en que los de Sinaloa tienen décadas bien enraizados, se dedican al negocio de la droga. Y no están afectando. Y afectan relativamente menos a la sociedad. No que no la afecten, pero relativamente menos. Una directiva del diario Noroeste dice, nosotros podemos publicar una buena cantidad de información sobre lo que pasa en Badiraguato. Nuevo Laredo, el Mañana de Nuevo Laredo no publica nada, porque los Zetas y el Cartel del Golfo les ponen en silencio. En ese sentido, viéndolo desde esa óptica muy cruda, muy cínica, pero el Estado pues es muy pragmático. Vamos, no se guían por consideraciones éticas o jurídicas. Los templarios rebasaron, se hicieron disfuncionales para la sociedad y para el Estado mismo y para Enrique Peña Nieto, porque imaginémoslo, hablando en Davos de las maravillas y a las pocas horas en Michoacán se levantan en armas decenas de miles de personas, simplemente no cuadra. En ese sentido, como hipótesis, creo que dado que en Michoacán van a seguir produciendo marihuana, metanfetaminas, eso no se va a acabar. Lo que uno podría argumentar es que quieren unos productores menos nocivos para la sociedad. Es una hipótesis, por supuesto, porque no hay evidencia, no tenemos suficiente evidencia, la estamos construyendo, pero el trabajo de una mesa de este tipo es armar la información que hay por ahí y darle una cierta lógica, con lo cual nos acabamos el tiempo, regresamos en unos segundos. ¿Sí? La producción de la marihuana, según se ha calculado, no sé qué tan correcto sea este cálculo, representa alrededor del 50% de los ingresos del narcotráfico en México. Entonces el tema es muy relevante y ahora el presidente Obama de los Estados Unidos ha hecho declaraciones en el sentido que ya había hecho anteriormente de que él, cuando fue joven, fumó marihuana y que pues no le parece un vicio o una práctica más peligrosa que la del alcohol o incluso la del tabaco. Aunque dice, yo no la recomiendo, creo que es un vicio dañino, como lo son el tabaco y el alcohol. A mis hijas les digo, no vayan a caer en esto, es una tontera, es una pérdida de tiempo. Pero le pregunta el reportero, bueno, ¿y qué pasa con Washington y con Colorado, donde ya se está vendiendo legalmente y para divertimento lo de la marihuana, ya no nomás para cuestiones de curación, ¿no? Dice, bueno, es un experimento interesante que hay que ver cómo progresa. No lo descalifica, como se ha venido haciendo desde la presidencia de la República de los Estados Unidos, la descalificación, nada con la legalización. Yo no hablo de la ley, no vamos a resolver todo con la legalización. Nadie en su sano juicio ha planteado que con esto se resuelve todo, pero es una parte de una estrategia mucho más amplia que puede llevar y que en nuestro país tendría repercusiones muy importantes. Si la marihuana en Estados Unidos sigue avanzando en este proceso que le parece muy interesante al presidente Obama de legalización de la venta, del consumo y de la venta y la compraventa de la marihuana, bueno, pues a nosotros nos va a tener algún significado. El narcotráfico puede estar muy inquieto porque
el 50% o lo que fuera de sus ingresos, que son muy importantes, puede reducirse. Cuando esta legalización vaya avanzando, además de que en Estados Unidos cada día se produce más marihuana de allá, claro, no con la calidad que tiene la nuestra, según dicen, la Golden, Acapulco y todas aquellas que se mencionan. Pero en fin, se producen no solo metanfetaminas y el cristal azul que sale en Breaking Bad y eso, sino mucha marihuana. En todas las casas ya hay macetitas de marihuana, sobre todo en los campus universitarios, según me tocó ver, desde los años 70. No te confíes en eso de que no de la misma calidad. Yo creo que es superior la calidad de ellos porque la han hecho a base de unas investigaciones y según algunos de los reportajes, tiene un contenido de la parte que te hace irte a otros mundos temporalmente mucho mayor. Pero dices que se preocupen de los carteles mexicanos porque ese es el 50% de sus ingresos. Preocupémonos nosotros, porque si a esos carteles que ya están arraigados, que ya son una forma de vida, les quitas una de las entradas más importantes, no van a decir, bueno, pues ya entonces ya nos vamos a nuestra casa o nos vamos a Estados Unidos a ver si la producimos o no. Ellos van a buscar otras formas de ingreso. Y las otras formas de ingreso pueden ser lo que decíamos en la sección anterior de la familia michoacana, luego caballeros templarios, que se empiezan a cebar sobre la sociedad mexicana. Entonces aquí una posibilidad, nada más lo dejo como hipótesis, es que si avanza esto de la legalización, tú decías del consumo y de la venta, yo también pondría la producción porque es si avanza la legalización de esas tres cosas y les quita mercados importantes a organizaciones criminales que llevan ya decenas de años y que están acostumbradas a vivir del crimen, van a seguir viviendo del crimen, pero van a buscarse otras fuentes. Y esas fuentes podemos ser nosotros más de lo que somos ahora. Que entonces se agudice secuestros, trata de personas, robos. Para eso usen su expertise que ya tienen. Así que no es nada más ellos que se tienen que preocupar. Hablando de cultura, bueno, hay varias dimensiones al hecho de que en Estados Unidos se está legitimando el uso de la marihuana. Porque que Obama declare no solo que fumó, sino que es un buen experimento, es un acto de legitimación que nada tiene que ver con las leyes federales, porque las estatales ya lo permiten. Vuelvo a insistir de la necesidad de que el gobierno mexicano diga algo sobre este tema, que no van a reaccionar, no van a hacer algún comentario. Alguno de nuestros políticos gobernantes inhaló la marihuana, en fin, creo que es el momento de que hablen, pero más allá de ello, sigo sorprendiéndome, confieso, con la hipocresía estadounidense, de la cultura estadounidense. Hay una película que está empezando a exhibirse, El Lobo de Wall Street, que el actor es Leonardo DiCaprio, extraordinario, Martin Scorsese. Dura 3 horas, 40 minutos, media hora, 40 minutos son orgías en donde se inhala cocaína todo el tiempo. Abiertamente, vamos, es un festival, una exaltación de lo que la heroína hace para... la cocaína. La cocaína hace para desplegar las dotes eróticas en hombres y mujeres. Es una película que vale la pena ver, pero no es la única. Están las canciones de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que era una legitimación del LSD. Es decir, nosotros en México estamos prohibiendo las canciones de narcos, mientras que desde Edinburgh, Texas, por ejemplo, y de otras partes de la frontera, nos inundan con canciones de narcos. Estamos prohibiendo la marihuana, mientras que dos presidentes estadounidenses han reconocido que la han fumado, Clinton y Obama. ¿A qué estamos jugando? Yo creo que es tiempo de que cambiemos los referentes culturales en México para discutir y reconocer que la legalización de la marihuana
viene. Es que siempre vamos a la saga, en temas fundamentales vamos a la saga. Ya nos están ganando varios países latinoamericanos, por lo menos en el debate, en las propuestas de los presidentes, no de los expresidentes, sino presidentes en funciones, Guatemala, en Colombia, de decir, a ver, vamos a entrarle al tema ya en serio. ¿Uruguay? Lo de Uruguay, desde luego, la legalización del consumo de la marihuana, pues entonces ya los países latinoamericanos se nos están adelantando y nosotros que pues tenemos el problema de la marihuana como productores y como frontera con Estados Unidos, o sea, exportadores netos de marihuana a Estados Unidos, nada, aquí no se mueve nada. Y desde luego que lo de Estados Unidos ya va a ser imparable. Esta postura de Obama efectivamente es una legitimación para no tener que entrarle a tratar de desarticular lo que se está dando en los diferentes estados. O sea, que el gobierno federal, aunque sus leyes no permitan la marihuana, pues está dando la vuelta de la obligación de decir, no, pues aquí vamos a encarcelar a quien produce y a quien vende. No es políticamente rentable ni posible ya. Entonces, los incentivos para que cada vez más estados legalicen la marihuana, no solo para fines médicos, sino también recreativos, pues también son los impuestos que los gobiernos estatales reciben de eso. Es decir, es una gran cantidad, así lo hizo California, por eso en California también está próximo a que se legalice para fines recreativos, y en Colorado y en Washington se está viendo la cantidad de recursos que puede recoger los estados, los gobiernos estatales por la marihuana. Entonces eso va para allá. Y aquí quienes están impulsando la legalización, por lo menos en el Distrito Federal, como un comienzo, están diciendo sí, pero en la medida que vayamos rezagados, al ratito vamos a ser importadores de marihuana, porque efectivamente la calidad de la marihuana norteamericana ya en condiciones de legalización pues va a superar la calidad y la cantidad, va a superar y eventualmente nos podemos convertir, mientras seguimos combatiendo, y ya en el sentido contrario de donde avanza Estados Unidos y América Latina, pues va a ser totalmente contraproducente. Yo hice un comercial de la calidad de nuestra marihuana, bueno, pensando en fortalecer el mercado interno, Confiesa que las probaste. No, fíjate que yo, como el presidente Mujica de Uruguay, vi una entrevista buenísima que le hacen sobre este tema y le llegan a preguntar, oiga, usted, nunca la he probado, dijo, pero no haberla probado no quiere decir que yo no tenga que asumir las responsabilidades que hay que hacer. Y no estoy tratando de legalizar, dice, vamos a regular, es una forma. Legalizar y regular es lo mismo, las leyes son reglas, son normas, ¿verdad? Pero dice, vamos a regular la producción, el uso, el consumo y la venta de marihuana. Esto es lo que está haciendo el gobierno. Pero hablando de canciones, hubo un documental sensacional que se llama Looking for Sugar Man, o Buscando al Sugar Man, al hombre azúcar, que en una de sus canciones, la más emblemática, dice algo de una apología a la marihuana. Dice, Sweet Mary Jane, está entre las canciones más difundidas. Sweet Mary Jane. Pero hay muchas canciones que hablan de esto, y estas escenas, que por cierto, además de la cocaína que inhalan constantemente en el lobo de Wall Street, que citabas, están las pastillas, que vienen en una forma tremenda, ¿no? La metanfetamina y otras cosas que están tomando todo el tiempo y se cruzan con ellas, ¿no? Y con el alcohol. Después de todo el tema del imperio que algunos de nuestros colegas en México y en Estados Unidos quisieron evitar, ya no se habla de imperialismo, pero el imperialismo es una realidad. Los norteamericanos fueron los que nos impusieron a todos nosotros qué drogas eran legales y cuáles eran ilegales al iniciarse el siglo XX. Y ellos son los que nos están diciendo cuáles van ahora a permitir, y nosotros nada más seguimos, en los dos casos seguimos. Primero, a la hora de prohibirlas, ahí vamos nosotros. Bueno, pues nos las prohibieron y ahí vamos como obedientes. Ahora nos quedamos con esa idea y nos dicen de manera indirecta, ahora vamos a legalizarlas. Estoy seguro que también México va a cambiar, pero en el patrón esto de imperio y periferia, creo yo. A más de una semana de que las fuerzas federales asumieran el control de los municipios de Michoacán impactados por la violencia, las acciones de vigilancia en el estado se mantienen, mientras que el número de detenidos ascendió a 46 personas.
También reanudaron clases miles de alumnos y profesores de 300 escuelas de educación básica, media, superior y superior ubicadas en los municipios bajo control de fuerzas federales. Una acción oportuna y que llega cuando muchos municipios en la zona de Tierra Caliente enfrentan una crisis económica debido a la presencia del crimen organizado en esa zona. Debe de ser una acción que tenga que ser, desde luego, dirigida a restablecer esta paz, pero también a establecer las acciones necesarias para generar empleo y certeza, para generar desarrollo económico, para restituir la cadena productiva. ¿Y el Estado de Derecho? El gobernador del estado, Fausto Vallejo, ha prometido por el momento otorgar créditos a los comercios afectados en Apatzingán, uno de los municipios donde hasta hace poco ocurrieron violentos enfrentamientos entre miembros de la organización criminal Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensa. En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el líder más visible de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, dijo que estuvo cercado por los templarios y negó que haya estado preso por narcotráfico, como lo señaló un artículo publicado en un periódico local. Pueden decir lo que quieran. ¿Es verdad o no esto? Eso no. ¿Usted no estuvo 7 años en la cárcel por narcotráfico? Jamás en la vida. ¿Alguna vez por narcotráfico? Mientras, la organización internacional Human Rights Watch advirtió que en México la débil aplicación de la ley propició el surgimiento de estos grupos de civiles armados. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las autoridades federales están en alerta permanente en todo el país y no solamente en Michoacán, y dijo que hay especial atención en los estados vecinos a esta entidad para encontrar a los delincuentes y estar listos para su captura en caso de que intenten trasladarse a otros lugares. La organización internacional Human Rights Watch presentó su informe anual en Sao Paulo, Brasil, y México no salió muy bien librado, que digamos. El reporte señala que México registra pocos avances en los juicios de asesinatos, desapariciones y torturas perpetrados por soldados y policías, y en las pocas garantías que aún tienen las víctimas para que se respeten sus derechos humanos. El organismo advierte también la débil aplicación de la justicia por causas como una extendida corrupción, falta de capacitación y de recursos. Human Rights Watch dice que la débil aplicación de la ley y la impunidad imperante ha contribuido al seguimiento de grupos de autodefensa, a lo que se ha sumado una actitud ambigua y débil del gobierno federal de Enrique Peña Nieto para su control, porque dice el organismo internacional, las defensas han sido un tema de segundo orden para el gobierno de Peña Nieto.